Esto que voy a decir a continuación es una historia que yo me inventé. No vaya a decir, por favor, no, la Biblia dice, dijo el pastor, porque lo que voy a decir en la introducción me lo inventé yo. Yo me imagino a un par de viajeros en tiempos de Noé que pasaron cerca de donde Noé estaba construyendo el arca. El arca no era un barquito cualquiera, era una edificación enorme y tenía que llamar la atención de las personas. Entonces me imagino a estos dos viajeros caminando por allí cerca y vieron lo majestuoso, lo grande que era esa arca, cómo estaba diseñada, y se acercaron a las personas cercanas a la aldea donde vivía Noé y le preguntaron: mira, ¿qué es eso y para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de esa edificación extraña que no habíamos visto nunca jamás? Y luego de escuchar por los aldeanos la versión de Noé acerca de para qué era esa arca y qué iba a pasar supuestamente, ellos entonces comenzaron a burlarse de Noé y siguieron su camino y conversaban en el camino pensando entre ellos dos: ¿te imaginas? Imagínate si Noé hubiese invertido todos esos recursos que invirtió en esa caja rara en ayudar a las demás personas. ¿Te imaginas cuántas casas hubiesen construido para personas pobres en el mundo? Y míralo a él desperdiciando ese montón de madera allí, porque supuestamente va a llover. Creo que le habría ido mucho mejor si en vez de invertir esa madera y los recursos que ha invertido en ese trabajo durante tanto tiempo para hacer esa caja rara, si lo hubiese invertido en otros proyectos de construcción. Le responde el otro: ¿te imaginas si Noé hubiese dedicado su talento? Porque el hombre tiene talento. Si hubiese dedicado ese talento al área de la construcción, creo que le hubiera ido muy bien. El hombre tiene talento en medio de todo. Le habría ido muy bien y tuviera una empresa de construcción y le hubiera dado a su familia un mejor estilo de vida. Le estuviera yendo mucho mejor a Noé si ese talento lo hubiera puesto pues a un emprendimiento, a un proyecto de construcción. Creo que le hubiera ido muy bien. Y yo creo que le hubiera servido también a los pobres tener casas. No, a los pobres no solamente, a los ricos también, le respondió el otro. ¿Te imaginas donde él hubiese hecho casas para vendérselas a los ricos? Uy, el hombre se hubiese llenado de dinero. Al final los dos concluyeron casi que a una sola voz: en fin, qué desperdicio de talento y qué desperdicio de recursos. Usted conoce la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó después con esa arca? Vino un diluvio. Nunca había llovido jamás en la tierra. Por eso estas personas estaban escépticas. Supuestamente va a llover. Nunca había llovido. No solo llovió por primera vez, sino que esa lluvia inundó toda la tierra y toda la vida sobre la faz de la tierra fue arrasada, excepto los que estaban dentro del arca. ¿Será que estos viajeros pensaron lo mismo cuando días después escucharon los truenos en el cielo y vieron las nubes negras cubrir todo lo que ellos podían ver de cielo? ¿Será que ellos pensaron que fue una total pérdida de talento y de recursos cuando el agua comenzó a anegar sus casas y a dañar todo lo que ellos tenían? Yo creo que no. Y ese diluvio y esa inundación sucedió de repente. Nadie lo esperaba. Ese día el diluvio encontró a muchos ocupados en sus empresas. Encontró a muchos ocupados en su bienestar terrenal. Pero a Noé, el diluvio lo encontró dentro del arca, la cual él construyó de parte de Dios porque Dios le dijo que la construyera. Dios, el día del diluvio, encontró a Noé y a su familia en el arca que él construyó. Y él mismo cerró la puerta. Esa es la reflexión que Jesús quiere que tú guardes en tu corazón cuando escuchas las palabras que vamos a leer a continuación. Consideremos, a la luz del regreso del Señor, que será
de repente, como el diluvio, ¿cómo debiéramos estar invirtiendo nuestra vida en este mundo mientras esperamos su regreso? Y para responder a ello, vamos a mirar lo que dice la Escritura. Mateo 24, vamos a leer los versículos del 45 al 51. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Amén. Hermanos, esta es una sección de un discurso mucho más amplio, y hemos estado conociendo de qué se trata ese discurso. Ese discurso es la respuesta de Jesús a la pregunta que sus discípulos le hicieron en el versículo número 3. Si tú no has estado aquí para las predicaciones anteriores, ve conmigo al versículo 3 del capítulo 24. Allí los discípulos le preguntan a Jesús, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Pregunta, ¿qué es esto? Es decir, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué es lo que los discípulos le están preguntando a Jesús? El versículo 2, Jesús les está diciendo, antes de que ellos preguntaran, ¿ven todo esto? Hablando del templo y de la ciudad. Les digo que, en verdad, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cuándo será destruido el templo? Es la pregunta de los discípulos. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿cuándo será tu regreso y el fin del siglo? Como si fueran 3 eventos diferentes uno del otro. Y Jesús entonces comienza un discurso que va hasta el final del capítulo 25 para hablarle a sus discípulos acerca de los tiempos del fin. Ojo, no con el propósito de darles fechas, sino con el propósito de que se encarguen de vivir de la manera en que se supone que deberían vivir mientras estas cosas suceden. Por eso vimos a Jesús hablar no de señales antes del fin, sino de las señales que acompañarán este tiempo hasta que llegue el fin. Pero sí les habló de una señal de la que ellos debían estar atentos para cuando comenzara esta gran tribulación que comenzaría con la destrucción del templo en Jerusalén. Esa señal sí debían esperarlas. ¿Para qué? Para que huyeran, para que no se quedaran allí, para que salieran y libraran sus vidas. Pero fíjate que al tomar el tiempo de cuándo será el final o el momento para responder cuándo será el final y el regreso del Señor, Él no dice que hay señales antes de eso. Él dice que la señal de su regreso es su regreso. El universo se va a conmover y lo que verán que es al Hijo del Hombre entre las nubes, viniendo a traer juicio. Yo les decía que ese Hijo del Hombre entre las nubes es la señal que vio Daniel de Jesús trayendo juicio. Incluso más adelante vamos a ver que Jesús le dice a algunas personas que lo siguiente que ellos verán es el juicio cuando Él regrese en las nubes. Luego de hablar de estas cosas y de que su regreso es inminente, recuerda que la palabra es inminente, no es que va a suceder inmediatamente, sino que va a suceder muy seguramente. O sea, ni siquiera muy seguramente va a suceder. Que sea inminente es que es cierto que va a suceder. Y que es pronto y que cada vez estamos más cerca de ese regreso. Por eso en el sermón de hoy vamos a considerar la reflexión de nuestro Señor Jesús a sus discípulos acerca de lo que se supone que ellos deberían estar haciendo cuando Él regrese. Jesús no les da fecha,
pero les dice que Él quiere verlos, o les está diciendo en estas palabras que Él quiere verlos estar haciendo algo en particular, en lo cual debes dedicarte a partir de que escuchaste estas palabras hasta que Él regrese. Por lo menos para los discípulos fue así. Ellos escucharon este mensaje de Jesús, ¿y en qué debían ocuparse ellos el resto de sus vidas? En vivir de la forma en que Jesús les dijo que debían vivir hasta el final, preparándose para ello. ¿Cómo quiere Jesús, según esta parábola, que sus discípulos estén cuando Él regrese? Una palabra que nos podemos memorizar es sirviendo. ¿Cómo nos quiere ver Jesús cuando regrese? Sirviendo. Sirviendo. Por eso he titulado este sermón, Hallados sirviendo en la casa del Rey. Hallados sirviendo en la casa del Rey. Cuando menos te lo esperes, Él regresará. Cuando Él regrese, ¿en qué te quiere encontrar Jesús ocupado? En servir en su casa, no en cualquier lugar, en su casa. Y esto es interesante, porque el énfasis de este pasaje que acabamos de leer es juicio. Juicio, incluso de aquí en adelante, todas las parábolas que van a continuación son acerca del juicio final. ¿Por qué es importante? Porque ya Jesús dijo, en mi regreso habrá un juicio. ¿Y de qué se tratan el resto de las parábolas? Del juicio. En este juicio vemos a Jesús juzgando entre la forma de vivir de un siervo fiel y prudente y la forma de vivir de un siervo malo y perezoso. De un siervo que está dedicado a otras cosas. Y eso es lo que va a dividir nuestro sermón en esta mañana. Cómo luce la vida de un siervo fiel que espera el regreso del Señor y cómo luce la vida de una persona o de un siervo infiel que está en la casa del Señor pero que no le interesa el regreso de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, ¿cómo luce la vida de un siervo fiel? ¿Cómo quiere Jesús encontrarnos a nosotros? Versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Esta es una pregunta retórica. Es decir, lo que Jesús buscaba con esta pregunta no es ver si ellos sabían que iba a ser un siervo, sino que ellos pudieran inferir qué se supone que ellos como siervos debían buscar. Esta es una parábola resumida en una pregunta. Y en esta parábola Jesús utiliza la figura de un señor, a alguien que era en esos tiempos una persona que poseía muchas riquezas y que su casa no era pequeña. Y las riquezas en ese tiempo tenían que ver mucho con el terreno que tú tienes. Entonces solían esas personas pudientes, hacendados, tener muchos siervos en su casa. Pudieras pensar, por ejemplo, en la vida de Abraham, aunque Abraham fue mucho tiempo antes de la venida de Jesús, de su primera venida. Abraham era una persona hacendada y que era muy poderoso económicamente. Tenía muchos siervos. Tenía tantos siervos que pudo hacerle frente a un ejército. Así tendría Abraham siervos. Y entre esos siervos se solía poner a un mayordomo a dirigir su casa. A esa persona se le llamaba así mayordomo. O en el caso de Potifar, usted conoce esa historia de José cuando es enviado a Egipto como esclavo. Potifar lo compra y al ver que era un siervo fiel, decide ponerlo a que administre su casa. Y la escritura dice que Dios bendijo todo lo que José hacía, de manera que la casa de Potifar fue toda bendecida, prosperada por el Señor. Entonces la misión es, Jesús está hablando con esta parábola acerca de que la misión de los siervos de Dios es estar trabajando, administrando aquellas cosas en las que Dios les puso a administrar. En el caso del siervo de esta parábola, él debía llevar la comida a los familiares y benefactores del siervo, y aún a sus consiervos debía también darles la comida a tiempo, de manera propicia. Y esto es interesante porque luego cuando vemos las palabras que Jesús usa para siervo fiel y prudente, la palabra prudente transmite la idea de una inteligencia
pero no una inteligencia simplemente intelectual. Es una inteligencia de carácter, pudiéramos llamarle, que le permite a esa persona discernir lo que es correcto en el momento preciso. Eso es ser prudente. Discernir lo que es correcto en el momento preciso. Por eso él dice, al terminar esta parábola, en esta pregunta, él estará dándoles de comer a los de su casa a su tiempo. Él entiende entonces que en eso consistía la prudencia de este siervo fiel. El mensaje para los discípulos, ¿cuál es? Que ellos debían ocuparse en atender la casa con diligencia, esfuerzo y de manera fiel hasta que Jesús regrese. Quizás ellos no lo entendieron así inmediatamente, pero el Espíritu los llevó a entenderlo como también a nosotros hoy. Ahora, ¿qué representa la casa en la cual este siervo está, este siervo prototipo que Jesús está poniendo en esta pregunta? ¿En qué casa está sirviendo? ¿Cómo interpretamos esa parte de la parábola? Bueno, Jesús ha estado hablando acerca de que la casa de Dios ya no es un templo físico porque va a ser derribado. ¿Cuál sería el templo de Dios entonces? Su iglesia. Entonces, la casa en la que estos siervos iban a quedar encomendados para servir es en la iglesia, que no es un edificio, no es este lugar como tal geográfico. La iglesia son las personas. De tal manera que ahora tú entiendes qué es lo que Jesús está tratando de poner en nuestras mentes como discípulos, que debiéramos estar ocupados sirviendo entre los unos a los otros, sirviéndonos mutuamente hasta que Él regrese. Ojo, no solo los domingos. Todos los días hasta que Él regrese. Porque no sabemos si Jesús va a volver un domingo. Puede venir un miércoles, puede venir un jueves. Y entonces, ¿qué quiere Jesús que tú estés haciendo ese jueves cuando regreses? Si es que regresa en un jueves, que estés sirviendo en su casa. En Juan capítulo 13, voy a permitirme leer esa porción de las Escrituras. Jesús le dice a sus discípulos algo que Él quiere que ellos estén imitando constantemente. Juan capítulo 13, voy a leer los versículos del 12 al 15. Entonces, cuando acabó Jesús de lavarle los pies a sus discípulos, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también, ¿qué dice ahí? ¿Es un consejo? Es un deber, es un mandamiento, no es una recomendación, no es un hobby. No es un hábito semanal, es un deber del creyente estar lavándole los pies a su consiervo. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. ¿Por qué? Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Y esto es interesante porque Jesús quiere que sus discípulos entiendan que la gente de afuera va a reconocer quiénes son los discípulos de Jesús por el amor que ellos tienen. Que es un amor constante, un amor así como el de Juan 13. Hay una sola tarea que Jesús espera que un siervo fiel esté haciendo cuando Él regrese, según esta parábola. Sirviendo a los intereses del reino de Dios. Sirviendo en esta tierra en la iglesia. En la iglesia. La iglesia no es un culto, hermano. Estábamos hablando de que Jesús espera entonces que nosotros estemos sirviendo en su casa.
a su familia, a los intereses del reino. Es decir, a que el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia se siga desarrollando hasta que Él vuelva. ¿Sabes qué es interesante de esto? Que una de las señales, es más, la última señal que Él menciona que va a caracterizar este siglo presente, ¿cuál es? Que el evangelio será predicado en todo el mundo. ¿Y quién crees que va a hacer eso? Los siervos fieles. Él no solo ya determinó que eso va a pasar, sino que Él sabe que los que van a estar haciendo eso hasta que Él regrese son sus siervos fieles. Pregunta, ¿será que los discípulos que escucharon a Jesús estas palabras hicieron esto de ser fieles? Hermanos, estos hombres literalmente dieron sus vidas para establecer el fundamento para la iglesia. El fundamento doctrinal sobre el cual, según Pablo en Efesios 20, nosotros debemos seguir construyendo la casa. Ellos pusieron el fundamento y ese fundamento está lleno de rojo sangre, porque murieron por esa causa. Así como Cristo dio su vida también, ellos dieron sus vidas por el reino. Literalmente dieron sus vidas por el reino. Cada minuto que vivieron en este mundo, vivieron por el reino de Cristo. Hasta el último momento de su aliento, el reino de Cristo estuvo en sus mentes, corazones y manos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no solo ellos, la iglesia en general estuvo dispuesta a morir por causa del reino de Cristo. Y así sucedió, y así ha sucedido generación tras generación. El Espíritu Santo ha llenado a cada generación con el poder y la gracia necesarias para que la iglesia siga siendo edificada. Y las personas han entregado sus vidas al Rey, sus vidas al reino, de tal manera que las mentes ahora no están enfocadas en ningún asunto de esta tierra, ningún reino de esta tierra, sino que su mente y su corazón están ahora en los cielos, esperando ese reino que está por venir y que destruirá todo reino en este mundo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero los que están en Cristo permanecerán. Ahora, ¿cuál será la recompensa que Jesús le dará a quienes se encuentre haciendo esto? Versículo 46 y 47 dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Por qué? Porque es bienaventurado. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. En el caso de los discípulos entonces, y de los discípulos que están sentados aquí y ahora, ¿qué recompensa tendrán de ser fieles sirviendo en la casa del Señor? Bueno, de estar sobre los bienes del Señor de señores. La Biblia nos llama a nosotros los creyentes, a todos los creyentes, coherederos juntamente con Cristo del reino de los cielos. ¿Usted sabía eso? De tal manera que cuando Cristo regrese, nosotros reinaremos junto a Él en esta tierra. Reinaremos. De eso se trata. Pero este galardón, por espléndido que se vea, no es para nuestra gloria. Y no es el centro de todo. ¿Cuál es el centro? De que nos encuentre fieles. Va a haber recompensa, pero el centro de esta meditación es que permanezcamos fieles por Él, por Él. Porque al final, hermanos, si somos hallados fieles sirviendo al reino de los cielos aquí en la tierra, ¿para quién es la gloria? Para Dios. ¿Quién lo hizo posible? Dios. ¿Quién es el que te ayuda a ti a ser fiel? Su Espíritu viviendo en ti. Así que aunque el Espíritu nos equipa, también es nuestra responsabilidad, pero al final es para su gloria. Para su gloria. De manera que nosotros entonces debemos esforzarnos. Si hemos recibido el Espíritu de Dios, debemos esforzarnos por vivir en este mundo por fe.
obedeciendo su voluntad, enfocados en su reino. Y a lo mejor tú preguntarás, pastor, parece que le estás predicando a hermanos que Dios está llamando al ministerio pastoral. Porque cuando pensamos en el siervo que sirve en la iglesia, pensamos solamente en los pastores o quizás los diáconos. Pero este no es un llamado solo para el liderazgo. Yo creo que es para el liderazgo de manera, en primer lugar, pero también es un llamado para todos, porque Dios no llamó solamente a los pastores a servir en su reino. Él llamó a todos los creyentes a servir en su reino. Es más, el llamado para todo cristiano es entender que ya tú no debes vivir para ti, porque ya tú no te perteneces a ti, ahora le perteneces a alguien y de aquí en adelante debes estar haciendo la voluntad de aquel a quien tú perteneces. Lo que tú tienes no es tuyo, es de Él. El trabajo que tú tienes no es tuyo, es de Él. La familia que tú tienes no es tuya, es de Él. Él te la dio para que sirvas con esos dones para la gloria de su nombre, para su reino, por la dignidad del rey. Así que todos estamos llamados a servir con fidelidad a Dios, sirviendo en su casa. Servir en la casa del Señor, quizás, pongámoslo de esta manera, para una persona que no está dedicada al ministerio tiempo completo, ¿de qué se trata? Amado, de que otras personas vengan a Jesús. ¿Por qué crees que Dios te dio tus hijos? Para que los traigas a Jesús. ¿Para qué Dios te dio riquezas o bienes de este mundo? Para que sean usados para la gloria del reino de Cristo, no para la gloria de tu reino. ¿Por qué Dios te dio talentos a ti? Para que los pongas a disposición de que la iglesia crezca y se fortalezca. Por eso Pablo, cuando escribe sus cartas, exhorta no solo a los pastores, a toda la iglesia. ¿Recuerdas esa exhortación que dice, todos ustedes deberían ser ya maestros? ¿Acaso tú crees que el pastor es el único que fue llamado a ser maestro de la palabra? ¿No debe ser todo esposo maestro de la palabra en su hogar? ¿No debería ser toda esposa maestra del bien, enseñando a mujeres más jóvenes a que amen a sus esposos, a que amen a sus hijos, a que administren bien su hogar? ¿No deberías tú como mujer, tú como hombre, estar sirviendo, ministrando la palabra de Dios a otras personas para que más personas conozcan a Jesús y para que los que conocen a Jesús se fortalezcan en la fe? Este es un llamado para todos. Y así quiere Jesús encontrarnos a nosotros, sirviéndonos los unos a los otros. Amados, la expansión del reino consiste en que la iglesia se fortalezca y crezca y podamos enviar misioneros a lugares en donde todavía Cristo no ha sido predicado. De eso se trata, que nos encontremos ocupados, que tú tengas en tu corazón la preocupación porque hay personas que aquí en la ciudad todavía no conocen a Jesús. ¿Cómo llegamos a esas personas? Pastor o iglesia, ¿cómo puedo yo poner mis manos, poner mis recursos, poner mi trabajo, poner mi profesión, poner lo que el Señor me ha dado por gracia al servicio de que más personas conozcan a Jesús? De que la palabra de Dios sea predicada con fidelidad en las iglesias. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso es en lo que debiéramos ocupar nuestro corazón. No en las cosas de este mundo. Y la motivación no es solamente porque reinaremos, eso es real. Jesús dijo, de cierto les digo, eso pasará. Pero creo que la motivación que estoy seguro que tú, igual que yo, desea en su corazón con todas sus fuerzas, a pesar de tu debilidad, es que cuando Él regrese, te mire a los ojos y te diga, bien, buen siervo fiel. ¿No es lo que tus oídos quieren escuchar ese día? Que cuando Jesús pase su mirada y llegue donde tú estás, te diga, bien, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que la pregunta para ti en este punto del sermón es, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo a Dios en su casa? ¿Estás alimentando a las personas de esta casa?
¿Estás enseñando a otros la palabra de Dios? ¿Estás predicando el evangelio a las personas donde Dios te puso a trabajar? Cristo quiere encontrarte haciendo estas cosas. Ahora, contrario a esa actitud, el Señor nos pone el caso opuesto. Recuerda que esto es solo un prototipo. Jesús está diciendo, ¿quién es el siervo fiel? Bueno, el siervo fiel luce así. Pero, ¿qué no es un siervo fiel? ¿Cómo luce la vida de uno que es infiel? Mira que Jesús me está diciendo, este es el siervo fiel y este es el que no es siervo, ni siquiera, y que a quien no puso en su casa, no, está usando al mismo siervo. Él está diciendo, pero si aquel siervo es malo, ¿de quién está hablando? De aquel a quien su Señor lo puso sobre su casa. Es decir, tú y yo, líderes de la iglesia o miembros de la iglesia, todos nosotros fuimos puestos por Cristo en esta casa para servir. Es más, una evidencia de que has nacido de nuevo es que quieres servir. Las personas cuando nacen de nuevo, uno no tiene que estimularles tanto para que sirvan, o no debería ser así. No debería haber tanto obstáculo para el servicio. Pero desafortunadamente lo hay. Por eso Jesús vio necesaria que evaluáramos cuál sería la actitud incorrecta a tener cuando Él regrese. Versículo 48. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará. Y quiero hacer una pausa aquí por un momento. Fíjate lo que Jesús está diciendo aquí. Resulta que la meditación del corazón es producto del corazón de este siervo. No es al revés. Jesús no está diciendo, pero si el siervo dice en su corazón, mi Señor tardará, es porque eso lo hará un siervo mal. Es al revés. Ese es un hombre que en su corazón no ve incluso que sea algo urgente que deba pasar la venida del Señor. Él se va a tardar. No se preocupen, sigamos viviendo en este mundo, amemos este mundo, amemos las cosas de este mundo. El Señor todavía se demora, no se preocupen. Mira, han pasado más de 2000 años, todavía no ha llegado, imagínate. No se preocupen. ¿Por qué dice eso? Porque es malo. Porque es malo. Lo que pasa en el corazón de este siervo infiel es que él no solo sospecha de la fidelidad del Señor para cumplir su promesa, sino que insinúa que eso no va a pasar. Y lo ha habido a lo largo de toda la historia de la iglesia, personas que dicen, Jesús no va a regresar ahora, no se preocupen. Todavía tienen que pasar muchas cosas para que Él regrese, no se preocupen. Y por eso es tan importante entender la escatología, porque Cristo viene y viene pronto. Él está cerca. Ahora, Pablo tuvo que enfrentar este punto con los tesalonicenses. Si usted conoce la carta a los tesalonicenses, sabe que Pablo le escribe a estas personas porque algunos de ellos no tenían claro el concepto de la venida del Señor. Habían personas que dijeron, Señor no vuelve ahora, y se fueron a sus asuntos seculares. Otros dijeron, no, el Señor viene ahora, así que hay que dejar de trabajar, hay que dejar matrimonios y hay que dejar todo y nada más solamente pensar en Dios. Entonces fíjate cómo hay un desbalance allí. Y Pablo tuvo que traer entonces claridad. No, el Señor está cerca, pero mientras Él regresa, Él quiere que tú estés ocupado sirviendo en la casa del Señor. Entonces, este siervo infiel, este siervo malo piensa, mira, todavía tengo un tiempo más para dormir. Voy a dormir un ratico más. Él todavía se demora. O quizás piensa, más adelante me pongo serio. Más adelante sirvo a Dios. Cuando ya queme algunas etapas, cuando la empresa vaya mejor, cuando las cosas estén económicamente mejor, entonces voy a servir al Señor. De aquí a allá Dios no ha regresado. O quizás piensan, mira, yo ahora no tengo tiempo para cosas religiosas. Estoy muy ocupado en mi carrera y necesito hacer esta carrera para poder ser un hombre y una mujer o una mujer exitosa. De aquí a, si Cristo no ha regresado, de aquí a que yo termine mi carrera, después le sirvo.
A lo que Él quiera le sirvo, pero ahorita yo estoy ocupado haciendo otras cosas. Eso es un siervo malo. Malo. El Señor aún se demora, dice. Me voy a ocupar en mis propias cosas. Ahora, esta ha sido una lucha para el corazón de cada generación de cristianos. ¿Por qué cree usted? Hace 1000 años los cristianos decían, oye, han pasado 1000 años y Cristo no ha regresado, todavía se demora. Han pasado 2000 años y todavía la iglesia sigue diciendo, Jesús se demora. Eso es que de pronto todavía se demora aún más. Y ese pensamiento es peligrosísimo, peligroso. Porque el hecho de que Jesús no nos diera una fecha, ¿qué crees tú que significa? Que cada generación de cristianos se ocuparan en estar preparados para su regreso. Se ocuparan en ser diligentes, en servir en su casa. ¿Volverá algún día? Como pensaron los viajeros en el arca, ¿verdad? En la historia que les conté al principio. Que va a llover. Nunca ha llovido. ¿Cuántos años tiene la tierra y nunca ha llovido? ¿Será que sí va a pasar? Hermanos, nosotros no debemos menguar en esta esperanza de verle regresar pronto. Porque incluso aquellos que sospechan del regreso de Jesús terminaron apartándose. La Escritura nos muestra ejemplos de personas que no tuvieron ese temor en su corazón y se apartaron. Porque decían, ha tardado mucho. Como algunos tienen por tardanza, dice la carta de Santiago. Algunos creen que Dios se demora porque Él no es fiel para cumplir sus promesas. No, hay una razón por la que hemos percibido tardanza en el regreso del Señor. ¿Cuál crees que es? Que las personas sean salvas. Él no tarda. Él lo que quiere es que las personas sean salvas. Hasta el último día el Evangelio será predicado por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él quiere que las personas vengan a salvación. Esa es la razón. Y si tú sabes eso, ¿qué deberías estar haciendo? Predicar. Porque si es hoy el último día de este siglo, yo quiero que Jesús me encuentre predicando, sirviendo en su casa. Ahora, este pensamiento de tardanza que se queda en el corazón y que no haces nada para sacarlo de allí, tiene efectos negativos. Este texto nos muestra al menos 2 efectos negativos. Versículo 49. Empieza a golpear a sus consiervos. Número 1. Y número 2, come y bebe con los que se emborrachan. ¿A qué se refiere Jesús con estas 2 cosas? Empezar a golpear a sus consiervos. Fíjate, él es un siervo que está sirviendo en la casa de su señor y golpea a sus consiervos. ¿Por qué los golpearía? Amados, esto es servir a su señor con falta de bondad. Con falta de bondad. Y eso ha pasado en la iglesia. Pasa mucho. ¿Cuántas personas no han sido heridas en su corazón por el abuso de poder de un líder religioso? Esos son siervos malos que golpean a sus hermanos. Usan la Escritura para poner peso sobre ellos y para golpearlos. Literalmente los golpean. Bueno, no literalmente. Pero sus almas son golpeadas por el mal uso de las Escrituras. Manipulan a las personas, son malvados, solo piensan en ellos y aman las cosas de este mundo. Son personas, no pensando solamente en los pastores que son malos y que no son siervos fieles, sino siervos malos, falsos maestros, sino también pensando en las personas que están dentro de la iglesia. ¿Cómo puede una persona, un miembro de la iglesia, golpear a sus consiervos? ¿No dijo Jesús que la marca de los cristianos es que se amarían? ¿Por qué se tendrían que estar golpeando? Esa misma pregunta nos hemos hecho todos los cristianos durante todas estas generaciones. ¿Por qué? Porque en nuestra comunión todavía hay enojo,
Y recuerda que el que se enoja con su hermano es como si lo matara. Todavía hay celos aquí. No estoy hablando de nada todavía externo. Todavía hay celos en el corazón, contiendas, peleas. Incluso la peor de todas, la peor forma de golpear a un hermano es siendo indiferente a su necesidad. Que lo haga otra persona. Ahí está el hermano Eris, que lo haga él. Yo veo a mi hermano necesitando que alguien ore por él, que alguien le dé un buen consejo. Un día el pastor llegará y hablará con él. Eso es golpear a tus hermanos, ser indiferente a la necesidad. No es lo que dijo Santiago, ¿no? Y Juan en su primera carta. Si tú ves a tu hermano pasando necesidad y tienes con qué darlo y simplemente le dices, voy a orar por ti, hermanito, no te preocupes, pero no lo ayudas, tu fe es falsa. Tú no has nacido de nuevo. Porque deberías ayudarlo. No solo orar por él, no solo desear que le vaya bien, ayúdalo. Si tienes cómo ayudarlo, ayúdalo. No necesariamente esa ayuda tiene que ser con algo económico. A veces la persona lo que necesita es que le recuerdes las promesas del Señor. A veces lo que esa persona necesita es que alguien ore con ella. Que alguien la acompañe en su dolor, llore con ella. La indiferencia, amados, es una forma horrible de golpear a nuestros hermanos. Y ha tomado mucha fuerza en las iglesias modernas. ¿Sabes cuándo se manifiesta la indiferencia? Cuando llegas tarde al culto y te vas de primero. Porque no te interesa tener comunión con la casa del rey. Cuando sacas excusas para tener comunión con los hermanos. En segundo lugar, el pensar que Cristo se tarda en el corazón de un siervo malo también va a producir que las personas vivan amando más este mundo que el cielo. Fíjate, y dice, el texto nos dice, come y bebe con los que se emborrachan. Pregunto, ¿comer es pecado? No. ¿Beber es pecado? No. ¿Emborracharse es pecado? Sí. Entonces esta persona es desordenada en su comida y desordenada en su bebida de alcohol, de vino particularmente, precisamente porque es un siervo malo. Siervo malo. ¿Y esto de qué se trata? Es de estar en la casa del Señor y vivir como los que no pertenecen a la casa del Señor. ¿Sí se entiende, verdad? Eso se llama falta de integridad. Con mi boca predico un evangelio, pero con mi vida vivo otro. Aquí digo, Cristo vuelve, Maranata, pero aquí digo, no, que todavía no vuelva. Voy a seguir en mis asuntos porque me tiene que ir bien en este negocio. Eso se llama falta de integridad. Y eso, desafortunadamente, va a seguir estando en la iglesia hasta que Cristo vuelva, porque cuando Él regrese va a encontrar personas haciendo esto. Bebiendo, emborrachándose, viviendo en este mundo con un materialismo desenfrenado, viviendo en este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, abrazando la inmoralidad. Incluso algunos van a tratar de adaptar el evangelio para encajar con la cultura. Eso pasa muchísimo. Hoy se discute en la iglesia cristiana si el homosexualismo es pecado. Hoy se discute eso. ¿En dónde estamos? ¿Adaptándonos a la cultura? Hoy incluso muchas personas dicen que son discipuladores de Cristo por las redes sociales, pero no asisten a ninguna iglesia local. Imagínate, ¿dónde estamos? Son influencers, tienen muchos seguidores, son cristianos y según ellos están haciendo discípulos para Jesucristo, pero no tienen comunión con una iglesia real. No la tienen. No están sometidos a una autoridad. No están sirviendo aquí a los pies literales, no virtuales, los pies literales de sus consiervos. En lugar de ser sal y luz, viviendo de una forma diferente al mundo, se convierten en tinieblas. Cuando el salón está de noche y las luces están apagadas,
este cuarto está completamente oscuro. Quienes han venido de noche saben que esto queda súper oscuro. Si no fuera por esas franjas, ni viéramos el escalón y tropezaríamos. Pero apenas que tú hundes el interruptor, la luz disipa todas las tinieblas. Y el salón se puede ver completamente. Hermanos, así de diferente y radical debería ser nuestra manera de vivir versus la manera de vivir de las personas de este mundo. Y cuando mi vida se parece mucho a la forma en cómo viven las personas de este mundo, yo debería estar pensando, ¿estoy siendo un siervo malo? Y arrepentirme. Y arrepentirme. Por eso mi llamado para ustedes, hermanos, es examinemos nuestra manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos relacionamos con nuestra familia de la fe? ¿La iglesia ocupa un lugar importante en tu vida? ¿Tener comunión con otros creyentes es importante para ti? Examinémonos para ver que no estemos mostrando falta de bondad en nuestro trato con los hermanos. Examinémonos para ver que no estemos mostrando falta de integridad en lo que hacemos dentro de la familia de la fe, imitando las costumbres y deseos de este mundo. Porque ¿qué recibirá aquel a quien el Señor encuentre en su casa haciendo esto? Versículos 50 y 51. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y crujir de dientes. Quiero iniciar por la última parte. En el Evangelio de Mateo, una y otra vez se repite esa última frase. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué crees que significa ese lugar donde será el llanto y crujir de dientes? Amados, ese lugar se llama infierno. Infierno. En las parábolas del reino que estuvimos considerando hace unos meses atrás, solían terminar de esa manera. Y los que sean cizañas serán echados al horno de fuego y allí será el llanto y crujir de dientes. Y los peces que sean hallados malos serán echados en el fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Veremos la parábola de las vírgenes, que las que se quedaron por fuera quedarán en la oscuridad y allí será el lloro y el crujir de dientes. Lloro para que nosotros entendamos que es un lugar de dolor, en donde será el alma y el cuerpo de la persona afligida por la eternidad. Todo su ser. Pero el crujir de dientes, porque muchos de los que irán allá se irán molestos y permanecerán molestos con Dios, enojados con Dios, rebeldes a Dios constantemente. Es interesante porque a ese lugar, ¿quién ya tiene un lugar fijo allí, según ese texto? El siervo malo, pero aquí cerquita, los hipócritas. Y sí tiene que ver con el siervo malo, porque ¿qué hace el siervo malo? Él dice que es una cosa, pero por dentro es otra. Pero sus frutos son diferentes. Entonces, ¿qué es el siervo malo al final? Un hipócrita, un falso creyente. Este siervo, al ser hallado hipócrita, se va a sentar en la silla de los hipócritas en el infierno para ser azotado severamente por la eternidad. Este infierno, amados, es una realidad. Hay personas, incluso dentro de la iglesia, que discuten si el infierno es una realidad. Hablar de la ira de Dios es extraño en una generación tan sensible, una generación tan ofendible. Hablar del Dios airado, eso es, arcaico. Eso es de allá, del Cretáceo. Pero hermanos, es una realidad que la Biblia nos muestra. El infierno es verdad. Y el infierno es el lugar que Dios preparó para castigar a todos sus enemigos. Todos sus enemigos. No solo los hipócritas, a los demonios que se rebelaron contra Él, también los castigará. A todos los incrédulos que nunca recibieron el mensaje de Cristo, también los castigará. Porque todos son enemigos
de Dios. Y esta es la realidad de la cual quiero advertirles a los que están aquí que no son cristianos aún. Allí es hacia donde tu alma se dirige si no haces algo hoy. Amados, al ver el panorama que la Biblia nos muestra del infierno, nadie quiere que otras personas vayan al infierno. Nadie quiere eso. Si tú has entendido qué es el infierno, tú no quieres ir al infierno. Y hay una sola manera en la que tú puedes ser libre de esa condenación, y es creyendo en Jesús como tu Señor y Salvador hoy mismo. Hoy tú estás escuchando de la palabra del Señor decir que si crees, serás perdonado. Que si crees, serás completamente limpiado de tu maldad y librado de la condenación del pecado. Allí los hipócritas tienen una silla. Y si tú no te has dado cuenta y no eres creyente, quiero que sepas que así es tu vida. Eres un hipócrita. Y tendrás destinado a la silla de los hipócritas en el infierno. Pero si crees en Jesús, el panorama es diferente. Ahora, este llamado no es solamente para los que no son creyentes y hoy reconocen en su corazón que no son creyentes. Mi deseo es que lo reconozcas y a Cristo y creas en Él. Pero hay otro tipo de personas que hoy están en peligro de ir al infierno y que están en este lugar. Personas que creen que son cristianas, pero no tienen frutos de justicia. Examina tu corazón, porque lo mejor que te puede pasar en este preciso momento es que te des cuenta de que eres un hipócrita. ¿Por qué? Para que te arrepientas. Cuando Dios es quien trae en nosotros convicción de pecado, Él también va a salvarnos y sanarnos de nuestra condenación. Así que el Señor abra tus ojos, que puedas ver tu condición, te arrepientas y busques hoy de Él, hoy, porque el día de la salvación para ti es hoy. Mañana no sabremos qué va a pasar. Esta tarde no tenemos nada seguro. Tú puedes hacer planes, pero el día del Señor viene cuando no lo esperes. En conclusión, hoy hemos aprendido a través de este sermón que Jesús en este pasaje nos quiere mostrar la forma en que Él quiere encontrarnos a nosotros, que estemos ocupados mientras Él regresa, que seamos siervos fieles a quien Él recompensará con el reino de los cielos por la eternidad. Pero también nos advierte de tener mucho cuidado de que no seamos hallados siendo siervos infieles. Es decir, personas que dicen que son cristianos, pero que Cristo nunca ha conocido. Ellos tendrán un castigo especial en el lugar que Dios ha diseñado para castigar a sus enemigos. Y ahora yo quiero hacer un paréntesis en esta conclusión de manera especial. Escúchenme, sobre todo los hombres que están en este lugar. Los hombres que están en este lugar, que son cristianos. Nosotros hemos estado orando, y no solo esta iglesia, muchas iglesias en todo el mundo oran para que el Señor mande obreros a su mies. ¿No estará Dios llamándote a ser un obrero hoy? Si tú no habías considerado el ministerio de la palabra o el ministerio a tiempo completo como los discípulos, ¿lo considerarías hoy? Quiero citar las palabras de Spurgeon en su libro Discurso a los Estudiantes. Él dice: si Dios te ha llamado a predicar el evangelio, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. Sí se entiende, ¿verdad? Si hay algún hombre en este lugar a quien Dios lo está llamando al ministerio pastoral, escuche, si Dios te ha llamado
al ministerio de la predicación, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra. No hay honor más grande que servir a Dios ministrando su palabra. Cierro paréntesis. Porque de manera general, todos los cristianos que estamos aquí en este lugar estamos siendo llamados por Dios a servir hasta que Él regrese. Todos, no importa si no voy a ser pastor. Todos estamos llamados a servir. Las mujeres, los jóvenes, los adolescentes que son cristianos, estamos todos llamados a servir. Incluso si tú ya estás en una etapa avanzada, en los años dorados de tu vida, ya casi cerca del encuentro con el Señor personal, Dios también te está llamando a ti a servirle, a servirle. Dios quiere que todos sus discípulos le sirvan. Por eso Él nos está dando dones a cada uno de los que estamos aquí, que somos creyentes. Su Espíritu nos capacita para servir a otros hermanos, algunos en ayudas, algunos en la enseñanza de la palabra, algunos en el cuidado de los más necesitados, otros a cuidar a los niños. Otros están llamados a llegar a los adolescentes. Otros están siendo llamados por Dios a servir a las personas que están criando hijos y que les ha complicado la vida esta generación. Dios nos está llamando a un oficio digno de renunciar a cualquier otra cosa en este mundo. Sea tiempo, trabajo, sea relaciones. Dios nos está llamando a vivir sirviéndole constantemente. Es más, si tú estás trabajando secularmente y si tu oficio es digno, porque hay oficios que no son dignos, si tu oficio es digno, Dios te está llamando a servir allí, desde donde estás. Si eres un médico que atiende pacientes, háblales de la esperanza que Cristo Jesús tiene. Pastor, me van a quitar el trabajo si hago eso. ¿Qué importa? Dios te está llamando a servirle. Sin temor a los hombres. Si tú eres profesor, los profesores tienen una de las labores más preciosas del mundo en esta generación. Ustedes pueden ser de influencia para la siguiente generación de adolescentes que vienen en camino y que tienen que enfrentar un mundo cada vez más hostil. Dios te está llamando a ser un profesor que sirva para la gloria de Dios. Y que impactes corazones y que les prediques el evangelio. No tenga, pastor, pero es que después me mandan a la secretaría. No importa. Son almas las que se van a ir al infierno. Así el gobierno se ponga de patas para arriba. Nosotros estamos llamados a servir en la casa del Señor. Amados, una de las cosas que yo como pastor de esta iglesia quisiera poder decir con todo mi corazón. Otras comunidades eclesiásticas, no sé qué van a hacer aquí en Riohacha, pero esta casa y yo serviremos al Señor. Para Noé no fue un desperdicio de talento ni de recursos el dedicar su vida a hacer lo que el Señor le mandó a hacer, porque las implicaciones de su obediencia no solo lo salvó a él, también a su familia. Aunque muchos lo pudieran haber criticado. Asimismo, nunca jamás pensemos que es un desperdicio de talento o de recursos dedicar nuestras vidas y todo lo que somos al servicio en la casa del Señor, es decir, a la obra de la iglesia en este mundo. Recuerda, el cielo y la tierra pasarán y con ellos pasará todo lo que hay en este mundo, todo. Pero sus palabras y los que las guardan en su corazón para obedecerlas permanecerán por la eternidad. El Señor y su reino es digno de cualquier sacrificio de alabanza. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.